Seguimos en 8 Televisión, en compañía, una tarde más lleno de inquietudes, de ganas de hablar de cosas y con gente interesante que nos cuente, que nos abra la mirada hacia un futuro mejor, y ese futuro mejor siempre está rodeado de historia, de cultura y de libros. De eso no podemos tener ninguna duda, y esa ventana a la que se asomó la reina Isabel de Castilla en el castillo de Santiago, en Sanlúcar de Barrameda, está directamente relacionada con nuestro personaje, que como saben es don Álvaro Taboada de Zúñiga, y con él vamos a seguir hablando para que nos diga, como nos hemos metido en los antecedentes del castillo y de todo lo que llevamos hecho y ustedes están desarrollando, cuáles son los siguientes proyectos de Oficia y del castillo de Santiago en Sanlúcar de Barrameda. Pues mira, el primero es seguir el proceso de musealización, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que estamos... qué bonito, musealización. O sea, que la utilización del castellano también tiene que ser correcta y precisa. Y exacta. Y esta es la palabra exacta. A pesar de que, sorprendentemente, la palabra museo tiene distintas acepciones en la política española. Sí. Si uno coge la palabra museo y se lee la definición de museo en las 17 autonomías, no coincide. No. Es una cosa sorprendente, sí. Lo cual da una idea de la poca idea que hay de lo que es un museo. Eso tenía que ser inconstitucional, ¿no? Tenía que ser inconstitucional, efectivamente. Pues una de las cosas más sorprendentes es cuando uno se dirige a la autonomía correspondiente y pide las bases para convertirte en museo. Las cosas que te pueden pedir son las cosas más insospechadas, empezando por la definición que no coincide, ¿no? Pero bueno, hablando de nuestro proyecto, el proyecto de musealización, estamos preparando 2 salas que se abren próximamente al público, de unos 200 metros cuadrados cada una, en que una es un gran salón, magnífico, y al fondo de este salón está el Oratorio del Duque, que tiene un retablo de gótico internacional de 1480, de la época del castillo, francamente magnífico. Estamos en este momento en proceso de restauración y lo abriremos en breve. Y después abrimos otro gran salón en el cual tenemos 2 piezas muy importantes. Una de ellas es una de las 3 únicas literas del siglo XVII de mulos que existen en España. Esta es una litera muy interesante, que se explica mucho cómo viajaban los señores en el siglo XVII, que la vida era durísima. Era un mulo detrás, delante no llevaban caballos, y era para 2 plazas, y llevaba incluso hasta un pequeño cuarto de baño dentro. Cuando digo cuarto de baño es una cosa bastante elemental, como la gente puede imaginarse, ¿no? Sí, sí. Y después tenemos un tapiz fantástico, que es de Bruselas, de 1620, de Jan de Raes, que es uno de los grandes tapiceros mundiales, ¿no? Y ese está en el Castillo de Santiago también. O sea que pueden ver, aparte de otras cosas, y colecciones de fotos antiguas, y cosas curiosas, ¿no? Hasta de los tercios de Flandes está pues donde se llevaban las cargas para poder cargar los trabucos. Sí, además que eso posiciona a la gente, como tú decías, en cómo se vivía en esa época. Y las decisiones y la política y lo que se aplicaba en esa época era fruto del modo de vida también, ¿no? Que hay que contextualizar a las gentes y a las cosas, ¿no? Incluso la propia nobleza, que la gente decía cómo vivían, mentira, vivían fatal. Hombre, lo que pasa es que el pueblo ya no vivía muchísimo peor, ¿no? Claro, efectivamente. Es relativo. Pero si lo comparas con hoy en día, claro, vamos, de largo. O sea, para que nos hagamos una idea, cuando la gente se va a Zara a comprarse 27 cosas para la temporada del año, el siglo XVI se regalaba un traje que duraba toda la vida, y se iba moviendo la falda porque iba rozando en distintas partes, se iba gastando, y esa duraba pues toda la vida de la persona, ¿no? O sea, imagínate cómo eran los trajes, ¿no? Claro. Y luego, ahora como estamos en el 17 y se nos aproxima el 19, el 19 lo digo por la conmemoración de los 500 años de la primera vuelta al mundo, Magallanes y Juan Sebastián Elcano. El Castillo de Santiago en Sanlúcar es como una atalaya, como un centro neurálgico, digamos que como la plaza del pueblo culturalmente hablando.
por ese patio de armas tan fantástico. Claro. ¿Cómo enfoca la celebración o cómo enfoca la coordinación de trabajos con los demás que hacen o hacemos cosas al respecto? Tres cosas. La primera, evidentemente, desde la Torre del Homenaje se vio salir a Magallanes y Elcano en sus barcos a dar la vuelta al mundo y se les vio volver y pasaron por el castillo, con lo cual es un punto de referencia importantísimo en el viaje, en este viaje. Y por ello nosotros tenemos la obligación de colaborar con cualquier proyecto que ayude a la difusión de la vuelta al mundo. Cualquier proyecto. Por eso nosotros hemos cedido el castillo. Esta noche es un ejemplo, que es el Círculo de Artesanos, organiza una entrega de premios y hemos cedido el castillo. Vendrá la presidenta de la Comunidad Andaluza, Susana Díaz, viene un consejero del Gobierno vasco y habrá una entrega de premios. El día 16 y otra entrega de premios de la Fundación Puerta de América, también relacionada con la Vuelta al Mundo, y ahí está el Castillo de Santiago para hacer sus instalaciones. Hemos tenido ciclos de conferencias, hemos cedido el castillo para ciclos de conferencias, exposiciones, y estamos dándole la vuelta a hacer dentro del Museo de Mapas un tema exclusivamente de la Vuelta al Mundo, con sus mapas y sus toda para poder explicar cómo fue. Probablemente hagamos una exposición permanente de la Vuelta al Mundo, porque es un hecho absolutamente memorable para la historia de España y de los españoles, ¿no? Sí, sí. Yo, en lo que me toca, también quisiera reivindicar esa celebración de algo que se cortó. Precisamente yo fui el último mantenedor de la fiesta del Guadalquivir en la Plaza de Armas, en el patio de armas del Castillo de Santiago, yo creo que sería el año 2010 o 2009, porque eso era un acto también en el que se atraía a toda la población del río, porque venían los alcaldes, venían las damas, venía todo un concurso de gente desde mucho más arriba de Sevilla, desde Córdoba, y se unían todos en el castillo para celebrar una fiesta eminentemente sanluqueña, pero el conjunto de personajes que se entablaban amistad y cercanía, tanto políticos como familiares, era muy interesante. Eso se ha perdido quizás por ese entendimiento, que yo creo que, con todos mis respetos, que es equivocado, de que hay determinadas fiestas elitistas, y yo no sé a qué se le llama elitista. Probablemente a un doctorado en ciencias físicas también se le puede llamar elitista, porque no está al alcance de cualquiera que no quiera estudiar 10 horas al día. Ese es el elitismo, es decir, gente que está comprometida a hacer cosas y otros que no tienen ese compromiso. Aún así, el castillo es un estandarte de Sanlúcar de Barrameda para todos, ¿no, Álvaro? Y esperamos que siga siéndolo. Cualquier proyecto cultural, nosotros estaremos ahí, porque creemos en que, para mí el proyecto del Castillo de Santiago, independientemente de que sea una empresa que, como os podéis imaginar, es difícil que gane dinero, porque la inversión de la rehabilitación completa del castillo ha sido con dinero privado y no con dinero público. Hay que decirlo. Punto muy importante. Pero, Álvaro, ¿por qué todo el mundo desde fuera dice, bueno, esto habrán tenido subvenciones de todos sitios? ¿Por qué se hacen esas suposiciones, Álvaro? Pues desgraciadamente es falso. La mayor parte de los castillos de la provincia, todos han sido restaurados con dinero público, a excepción de dos. Uno es el castillo de Santiago y otro es el castillo del puerto de Santa María, que lo restauró la familia Caballero. Pero los demás han sido todo hechos con dinero público. El nuestro, la verdad es que una cosa verdaderamente sorprendente, pero no hemos tenido ayuda. Hemos tenido poquísima ayuda, vamos. Yo creo que no llega ni para pagar el 50% del coste del IVA. O sea, un desastre. Pero bueno, olvidémonos de esto, porque borramos un tupido velo. Decidimos hacerlo, lo hicimos. Y estáis satisfechos de haberlo hecho. Y ahí está, y esperemos que en la vida, además de hacer negocios, yo tengo otros negocios evidentemente, además de hacer dinero, de vez en cuando hay que hacer cosas con otras motivaciones. Vamos a pasar a unas recomendaciones de libros, pero antes yo quisiera también que nos contaras. Hay una biblioteca, una sala preciosa en la subida a la Torre del Homenaje, sí, que yo creo que es digna de ver por todos los que ahora mismo pueden estar con la idea de ver este castillo de Santiago.
¿Esa idea cómo te surgió, hacer esa biblioteca? Esa biblioteca, yo tengo una biblioteca muy coqueta. Sí, muy bonita, la verdad es que nos quedó muy bien. Yo tengo una buena biblioteca histórica y heráldica, una buena biblioteca, y cuando empezamos con el proyecto decidimos traernos esa biblioteca para acá y además tener adicionalmente a esta biblioteca poder tener casi todos los libros que se hayan publicado sobre la historia de Sanlúcar, para que haya, por lo menos en un sitio, toda la información. Por supuesto, está toda la documentación que hemos encontrado por España sobre el castillo, fotocopiado todo con el Archivo Histórico Nacional y bueno, pues hemos conseguido tener una magnífica colección. Hemos tenido alguna institución pública, diputaciones, y que nos han mandado algunos libros, y con todo ello la verdad es que es muy interesante. Tiene algún libro francamente interesante. Pues vamos a pasar, amigos de 8 Televisión, con nuestro invitado Álvaro. Vamos a aprovechar su conocimiento de la bibliografía para hablar de este otro libro mágico que es Don Quijote de la Mancha. También conocería Cervantes de las historias de Sanlúcar, puesto que quien arma caballero a Don Quijote no es sino un ventero de las playas de Sanlúcar. Y también nos habla de los pícaros playeros, que de todo ha habido en nuestras playas. Seguimos diciendo que a cualquier edad y más a partir de una cierta madurez conviene muy mucho que nos sigamos aproximando al Quijote, porque no es sino la vida misma, y además con otra ventaja añadida, y es que lo abran ustedes por el capítulo que lo abran, pueden introducirse en esa historia novelada que es España, porque Cervantes no está haciendo sino rememorar todo lo que ha vivido a través del hidalgo caballero y a través de sus aventuras, pero está contando la España y la vida misma, y que ustedes pueden extrapolar a cualquier momento de su vida. Yo les voy a leer un versito que nos pone en voz de Sansón Carrasco, que dice: yace aquí el hidalgo fuerte que a tanto extremo llegó, de valiente que se advierte que la muerte no triunfó, de su vida con su muerte tuvo a todo el mundo en poco, fue el espantajo y el coco del mundo en tal coyuntura que acreditó su ventura, morir cuerdo y vivir loco. Don Quijote de la Mancha. Y el segundo libro es de este poeta Walt Whitman, que es quizás el mejor poeta de los Estados Unidos, y que también merece la pena que nos aproximemos a él, porque no todo va a ser las preocupaciones del día a día, sino que dice que la poesía refleja, como dice aquí, quizás se imagina la vida, o la poesía es la misma vida contada para quien no la sabe ver. En todo caso, acérquense, si son tan amables, a Whitman, a este poeta norteamericano. Y como hacemos todos los programas, estamos navegando, estamos recorriendo esta vuelta al mundo, y lo hacemos a modo de tripulantes de una nao, que en este caso, y este diario de a bordo podría decir hoy así: prosiguiendo el viaje hacia el sur-suroeste, hoy estamos a la altura del Cabo de la Cultura, junto a la costa, rumbo sur-suroeste, que es como decir uno de los propósitos más nobles, o nobles, de las cosas bien hechas, rumbo a la historia, a nuestra historia. De la mano de Álvaro Taboada de Zúñiga, este ilustrado navegante, sí, ilustrado de los libros, de sus cosas, de su vida, de sus promociones, de sus ideas, de esa manera de manejarse por la mar, de la mejor pedagogía enseñante y divulgadora. Y así, de esta manera incansable, con la bandera de Andalucía y de España en esa torre del homenaje puesta tan de constante, en nuestro castillo de Santiago, en Sanlúcar, desde donde la reina Isabel de Castilla viera la mar por primera vez. De esta forma, y en navegación, ponemos rumbo cierto hacia lo posible, hacia lo deseable y lo necesario en este mundo nuestro de la historia, de la cultura española, ahora a 32 grados y 20 minutos de una costa cualquiera. Álvaro Taboada, con sus cartas de marear abiertas a lo posible, lo hemos dicho, entre este río Guadalquivir y digamos que el río de la Plata, porque no hay barreras ni fronteras en esta historia nuestra. Lo que hay son leguas por navegar, por saber navegar entre todos. Y aquí seguimos, en el castillo de popa, en el castillo de Santiago, esperando los buenos aires y buenos vientos para seguir navegando. Caballero, don Álvaro, ¿qué tenemos que hacer para ilusionar a nuestros televidentes para que nos aproximemos a nuestra historia? Pues yo creo que lo que hay que hacer es visitar el castillo de Santiago.
Eso en primer término. Eso lo a partir de ahí primero. sigamos hablando de lo que proceda. Lo segundo, leer sobre la historia. Ajá. Yo creo, como aquel que decía que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirlo, Sí. es completamente cierto y no hay nada más que ver la política mundial o autonómica española en este momento, ¿no? Lo tercero, potenciar en los niños la idea de que la historia y la cultura es un elemento muy importante en sus vidas, ¿no? Yo soy ingeniero industrial, he hecho un máster de dirección de empresas en una universidad conocida, me he dedicado a los negocios, pero sin embargo me he dado cuenta que en la vida es muy importante tu base cultural, porque te ayuda muchas veces a tomar decisiones y a veces cosas que lees en la historia te ayuda a tomar decisiones en la empresa, Acertada. sorprendentemente. En mi profesión siempre se decía en la facultad, en cualquier conocimiento con gente ya mayor ilustrada, y es que el letrado que solo de leyes sabe, ni de leyes sabe, porque todo está dentro de un contexto histórico, todo tiene una explicación, un razonamiento, y las cosas no son gratuitamente escritas porque son, sino que tienen un fundamento. Estás hablando del regionalismo, esos asuntos que están surgiendo ahora, que veremos a ver en qué queda todo. ¿Cómo, si la historia es la que es, o hay asuntos no muy definidos, o por qué se puede manipular con tantísima facilidad y liberalidad? ¿Cómo es posible? Pues una vez más os cito a los televidentes en el Castillo de Santiago y en los mapas. Para ver, hay 3 mapas en el Museo del Mapa, que es la Europa en el año 1000, la Europa en el año 1250 y la Europa en el año 1500. Y ahí que alguien me explique dónde está el Reino de Cataluña. Sí, porque No el Reino de Aragón se lo han fagocitado, ¿no? Por primero era francés y después fue el Reino de Aragón. Jamás fue el Reino de Cataluña, jamás fue independiente. Yo he leído últimamente muchos documentos auténticos sobre la guerra famosa del siglo XVIII, de principios del XVIII, en Cataluña, la rebelión que hubo. Y vamos, yo no oigo más a los políticos actualmente decir más que barbaridades históricas. Yo creo que es cada vez más conveniente que se vuelva a leer la historia en sus orígenes. Y es por ello por lo que en la entrada del Castillo de Santiago solo está la bandera de España. Y seguirá estando. Qué bonito. De todas maneras, nosotros en nuestra región, en Andalucía, como no tenemos que presumir de españoles, porque lo sabemos, ni de andaluces tampoco, la utilización de la bandera de España es constante. En mi casa, en el balcón, está la bandera de España. Bueno, al fin y al cabo también es una institución con la humildad que nos corresponde, pero una institución, porque es el territorio nacional. ¿Cuál es el problema en algunos sitios de poner la bandera de España? Yo me harto de viajar por el mundo y cuando estás en Estados Unidos tú ves hasta el chalet más humilde, del sitio más humilde, del barrio negro más humilde, la bandera de Estados Unidos, y tan orgullosos que están de su bandera. Y pasas por otros países y es igual, y lo de España es una cosa que es una pena, una auténtica pena. Yo espero que este tema de Cataluña sea solamente un sarampión. Sí. Espero. Desde tu punto de vista histórico, ya que estamos haciendo ese contraste de distintos libros interesantes, ¿qué libros recomendarías tú de historia principal, así para que nos aproximemos a lo que tú crees que es como el libro de historia de la Mesía de Noche, para ti? Pues es difícil porque a mí últimamente me está pasando una cosa, que es, una vez que te lees los libros de historia, estoy intentando ir a la fuente de los libros, porque esa es la forma. En estos últimos años ha habido un manipuleo de la historia terrible, es decir, que basado en teorías falsas se han construido libros de historia que actualmente se dan como válidos, ¿no? Entonces, cuando uno se va al Archivo Histórico Nacional y tira del documento y empieza a ver cómo fue de verdad lo que luego han contado, uno a veces se lleva grandes sorpresas, ¿no? Estoy ahora en un periodo histórico que es la Inquisición, leyéndome bastantes documentos, y es bastante sorprendente, ¿no? Bastante sorprendente, porque a veces la historia que se cuenta o las verdades que parece
que son las verdades acuñadas y que no se puede... Que son dogma de fe. Que son dogma de fe, de repente dices, uy, esto no era así, ¿no? Esto no era así. Por eso te digo que es muy difícil decirte un libro de cabecera, porque me estoy yendo a las fuentes más para ver de verdad si era o no era así. Claro, una labor de archivo, de investigación. Una labor de investigación, que yo creo que es muy interesante, ¿no? Que yo creo que eso... Pero García de Cortázar, por ejemplo, ¿te gusta? Sí, sí, claro, Sí. claro, evidentemente. No, a ver, libros de historia hay muchos también. Por ejemplo, hablando ya de esta zona, desgraciadamente no hay un exceso de publicaciones sobre la historia de esta zona, ¿no? Cada vez van saliendo poco a poco algún libro, algún documento, alguna historia, pero no hay demasiados libros escritos sobre la historia de esta tierra, ¿no? Y es una pena, porque aquí hay historia para dar y tomar, ¿no? Para dar y tomar, o sea, sí. Y además interesantísima, ¿no? Interesantísimo, o sea, yo alguna casa hemos rehabilitado de alguna casa de cargadores a indias en el puerto de Santa María. Sí. Pues sorprendentemente, cuando he ido a las fuentes de la casa y he sacado la documentación, me he encontrado con las cosas más sorprendentes. Una casa que nos parecía una maravilla, que decía que era cargador a indias, que era no sé qué, resulta que era un esclavista. Y encontramos toda la documentación, lo que pasa es que como había pagado tanto dinero, bueno, pues lo había considerado otra cosa que no era, ¿no? Claro. Pero bueno, yo creo que, volviendo a lo nuestro y a la importancia de los castillos, yo espero que este proyecto que estamos empezando a desarrollar con el Ministerio de Turismo Español, que va a ser extrapolado sobre todo hacia afuera para empezar a hacer la ruta de los grandes castillos españoles, y que sea otro atractivo más dentro de lo que es España. No el más importante, evidentemente, pero que se empiece a ver gente que venga a España a visitar castillos, ¿no? Que de hecho ya dentro de esos 25 o 30 mil personas que tenemos gente que viene exclusivamente a hacer rutas de castillos, especialmente extranjeros. Pues caballero, hoy llegamos hasta aquí. Álvaro Taboada de Zúñiga, muchísimas gracias por estar en compañía en 8 Televisión Jerez. Muchísimas gracias, Álvaro. Muchas gracias por ayudarnos a divulgar la cultura. Gracias a ti por estar aquí. Y queridos amigos, nosotros vamos a terminar como siempre, como todas las tardes también, con una poesía de nuestros poetas del sur, y con esta soleá que dice: descansado y venturoso, a solas con su verdad, ni envidiado ni envidioso. Muy buenas tardes, que sigan leyendo, porque el futuro sigue estando en nuestras manos. Hasta siempre, amigos.